Egunon, Iraia Iturregiren prentzaurrekorekin hasiko gara. Aritz Gaiastegi, Euskadi Irratia nahi duzunean. Egunon, Iraia, hasteko, Europako txapeldunaren kontra jokatuko duzue bihar, Barsak Chelsea menderatu berritan. Zer suposatzen dau emakumezkoen futbolarentzat, primera Iberdrolan lehiatzen duzuen ontzat, Barsak lortu duena? Bueno, lehenik eta behin Bartzelona zoriondu, nik uste merezitako Champions Leagueko txapelduna dela. Azkenean, ikusten ari gara azken urteetan nolako bilakaera dagoen lehenengo Iberdrolan, zelan urtero gure ligako maila igotzen doan, eta azkenean nik uste Bartzelonak lortu duena dala apur bat horren ondorio, ez? Argi dago meriturik gehiena eurek daukatela, urteetan zehar lanean egon direlako hau lortzeko, baina nik uste ere ligak eman duen aurrera pausoak ere lagundu diela maila hori lortzen, eta zentzu horretan nik uste talde guztiok gaudela posik, liga Iberdrolaren txat eskaparate edo meritu handia delako. Gaur egun Barça garaiezina dirudi, ez bakarrik Espainiako ligan, baizik Europa mailan ere bai, ligan 26 partida jokatu ditu, 26 irabazi ditu, kontua zein da biharko plana Atletikentzat. Bueno, azkenean badakigu Europako talderik onenaren kontra jokatuko dugula, historiako Bartzelona onenaren kontra jokatuko dugula, baina argi dago ere, naiz eta haiek oso favorito izan, gure motivazioa izan behar dela, historiako Bartzelonarik onenari garaitzea, ez? Eta ideia horrekin doaz, nik taldearekin hitz egin dut, badakigu oso erronka zaila dela, naiz eta haiek ere Champions Liga irabazi eta ospakizunekin ibili, badakigu zelako taldea dan, oso ambizio asko dekie, nik uste hori beste maila hori lortu dutela, eta ez direla konformatuko liga irabaztarekin, zeia liga irabazi dute. Orain nik uste joango direla liga irabaztera, baina partidu guztiak irabazita, oso ambizio asko dekie. Eta azkenean guk bihar partidua lehiatzeko taldea aterako dugu, ez gara Real Madriden pentsatzen aterako, baizik eta biharko partidua lehiatzeko asmoz, eta jakinda aukerak agian ez direla oso altuak, baina ni konbentzituta nago, gauzak oso ondo eginda, ia aukeraren bat badaukagun. Eskerrik asko Aritz, Ramon Basaldua, Bizkai Irratia. Iraia, guardion. Opa, guardion. Eta Bartzelonaren ganean gabiz berbetan, baina zelan dago Atletik, azken garaipenak suposatzen dut taldeari moral eta indar asko emon dautzala. Egia da, azken partiduetan garaipen asko lortu ditugula, ez? Azken 9 partiduetan uste dut 6 garaipen ditugula, eta azken partiduan Atletico Madriden kontra 3-1 galdu genuela aurretik jarrita, baina Atletico Madridek Atletico Madridek bezain aukerak izan zituela, beraz, nik uste gure akatsengatik galdu genuela beste eguneko partidua, baina Atletik lehiakorra izan zen, ganera talde oso gaztea atera gendun zelaira, eta gazteek ere maila ona eman zuten, orduan, egia da taldea mentalki ondo dagoela, eta konfiantzaz dagoela, eta aurrean izugarrizko talde bat edukiko dugula, baina nik uste hori motivazio
egokia dala, izatea gu lehenengo taldea Bartzelonari ligan puntuak kentzen dizkionak, ez? Azkenean zuek esan dakoa, 26 partidutatik 26 irabazi dutu, 128 gol sartu ditu, eta soilik 5 gol sartu dizkiote ligan, eta Chelsea bezalako talde baten kontra, Chelsea dala Inglaterrako talderik onena, liga irabazi duena, 30 minututan ja lau eta huts, ez? Orduan, horrek nik uste apur bat erakusten duela ze mailan dagoen Bartzelona, eta baina, baita ere, ikustea ben jendeak normala dala haiek goleadak sartzea Espainiako ligan, ze Champions Leagueko finalean ere 4 gol sartu dituztelako. Baina, azkenean lehiatu behar dugu eta taldeak aurpegia eman behar dugu. Gero hortik aurrera, haieko hobe badira, zoriondu eta aurrengo partidan pentsatzen. Iraia, eta esan zeinke zure taldea denboraldiko sasoirik edo momenturik onenean dagoala? Emaitza aldetik bai eta lehiakortasun aldetik bai. Gero joko aldetik egia da goraberak ditugula, batzutan pazientzia hori dukogu baloiagaz, beste batzutan ez dukogu pazientzia hori, baina bai, nik uste lehiakortasun aldetik oraintxe bertan atletik lehiakor bat ikusten ari garela partidu guztietan, ez? Beste egunean ere Atletico Madrilen kontra egindako lehenengo zatia oso ona da, ez? Eta Atletico Madril ere Espainiako talderik onenetarikoa da. Eta azkenean guk ere hori aprobetxatu behar dugu, nik egia da nahiago dodala Bartzelona orain hartu, orain dela 2 edo 3 hilabete baino, eta taldeak partidu on bat egiten duen, ikuskizuna dagoen zelaian, eta gero emaitza, egia da gu areatan oso fin egon behar garela, Bartzelonaren kontra egiten dituzun aukerak ez dira asko izaten, ez? Orduan egia da, guk euki behar dugula egun hori, ez? Gure arean oso ondo defenditu, euren arean edukiko ditugun agian aukerak sartu, fin egon, segia da Atletico Madrilen kontra, eta bai aurreko partioan ere, Errealaren kontra, aukera oso argiak huts egin genituela, eta konsiente izan behar garela, bihar oso fin egon behar garela partioa irabazteko. Eskerrik asko, Iraia. Bale, Ramon, eta Jorge Ferrato ITB? Bai, Iraia, kaixo, zer moduz? Egunon. Bueno, denboraldi oso zaila izan da, zuz hartu zenuen taldea oso egoera zail batean, zailtasun guztiak edo gehienak gainditu dituzue, orain Atletico Madrilen kontra Barcelona, baina gero, orain burua Barcelonaren kontrako partidu horretan daukazuela, baina behira ze falta zaizuen Real Madrid, Levante, ez dakit nola espero duzu denboraldi hain zaila izaten ari den denboraldi hau amaitzea? Beitu, alde batetik, ni oso posik nago taldearekin, azkenean bolada oso gogor bat izan dugulako. Ez soilik guk sartu aurretik, baizik eta guk sartu ginenean ere lehenengo partiduak eta lehenengo asteak oso gogorrak izan zirelako, zen naiz eta taldeak nahi eta taldeak lan egin emaitzak ez zirelako heltzen, eta gainera oso, azkenengo minutuetan sartzen zizkiguten golak, guk gureatean sartzen genituen golak, orduan mentalki hori oso gogorra da, oso samandia da, eta taldeak aurrera pauso bat eman behar zuen unean, ez? Eta azkenean, orain esan dezakegu matematikoki ez gaude salbatuta, baina argi dago sailkapenaren erdialdean gaudela, eta ez daukadala dudarik arazoak alde batera utzi ditugula, ez? Eta orain liga amaieran, nik esaten niena jokalariei, ez? Azkenean orain talde gorenen kontra ditugu partiduak, nik uste aukera ona dala
dala esateko, edo erakusteko atletik lehiakor baten aurrean gaudela berriro ere, eta aste honetako 3 partiduak, Atletico Madrid, Barça, Real Madrid eta gero Levante, oso nik uste oso partidu gogorrak direla hori erakusteko, eta gero ditugu Sevilla eta Depor, orduan azkenean egia da nik uste naiz eta taldea salbatuta egon, ezin dugula orain gure burua edo gorputza utzi, eta hori jokalari beste eguna Atletico Madriden kontra zelaian dena eman zuten, izugarrizko esfortzua egin zuten, orduan nik hori eskatzen dit jokalariei, eta gero argi dago, azkenengo 2 partiduetan Sevilla eta Depor, nik uste gure ligako taldeak direla, Sevilla 2 puntura daukagu aurretik, guk 2 partidu gutxiago digutugu, orduan motivazio hori ere izan dezakegu, Sevilla gainditzeko motivazioa, eta argi dago ere datorren urteari begira, egia da ez nagoela datorren urtean pentsatzen, baina kontzeptu batzuk finkatzen ari gara, datorren urtean nik uste beste aurrera pauso bat emateko, baina kontzeptu horiek finkatzen jarraitu behar dugu, orain egiten ari garen lanak nik uste onura izango duela datorren urteko denboraldian, orduan jokalariak benetan ondo entrenatzen ari dira, eta egia da, gero orain bai bihar, bai igandean ere, argi dago gero zelaian erakutsi behar dela, ez? Ez besterik ez, nire aldetik, eskerrik asko Iraia. Zuri. Vale, eskerrik asko, Jorge. Euskaraz galderari gehiago, Aritz edo Ramon? Ez, eskerrik asko. Vale, orduan, jarraituko dugu erderaz. Va a empezar Laura González del Correo. Laura. Hola, Iraia. Pues esta última fase de la temporada va un poco de retos, ¿no? Para vosotras. Ahora os tocará intentar hacer daño a un Barça al que nadie lo ha conseguido hasta el momento. No sé, ¿cómo pensáis un poco hincarle el diente y sacar algún punto ante ellas? Bueno, antes que nada aprovecho para felicitar al Barcelona, porque creo que es justo vencedor de la Champions League. Lo comentaba también antes de la final de la Champions, que independientemente de que lo ganaran o no, a mí personalmente me parecía que ya eran el mejor equipo de Europa, y de hecho lo creía ya el año pasado, porque la semifinal que jugaron contra el Wolfsburgo, el partido que hicieron era de equipo ya preparado para quedar campeón de Europa, ¿no? Entonces, al final estamos ante el mejor equipo de Europa, estamos sin duda alguna, ante el mejor Barça de la historia, pero bueno, a partir de ahí es verdad pues que para nosotras tiene que ser una motivación, ¿no? El ir allá a su campo, el intentar ser el primer equipo que le quita puntos en Liga, y que para las jugadoras tiene que ser un reto, ¿no? El jugar contra el mejor equipo de Europa. ¿Te esperas que igual, no sé, cómo te esperas el partido? Que igual ellas lleguen un tanto relajadas, por después de haber ganado la Champions, la Liga ya la tienen en el bolsillo, no sé cómo te lo esperas. Bueno, estaría bien que alargaran un poquito las celebraciones, pero a ver, yo viendo la mentalidad que tienen, yo no sé si harán cambios, no harán cambios, si darán minutos a jugadoras menos habituales, o incluso que alguna jugadora pueda llegar tocada de la final, pero independientemente de los cambios que hagan, es un equipo que ha demostrado que tienen una plantilla muy amplia, y tienen una plantilla muy competitiva, ¿no? Incluso las chavalas jóvenes cuando salen lo hacen bien. Entonces, en ese sentido, ellas, la mentalidad, para quedar para mí campeón de Europa, tú tienes que tener una mentalidad, no sé si privilegiada o bien trabajada, pero es como que estás a otro nivel, ¿no? Y yo estoy convencida de que ellas ahora mismo han ganado la Liga, pero yo creo que no se van a conformar con eso. O sea, yo creo que ellas están pensando ahora en ser un equipo que gane la Liga, y ser un equipo que gane la Liga habiendo ganado todos los partidos. Y estoy convencida y que van a ir a muerte a por ello.
porque por algo, o sea, aparte de que condicionalmente también han dado un paso muy grande, ¿no? Porque ya juegan contra equipos como PSG, pueden jugar contra Lyon, contra equipos alemanes y ya físicamente están al nivel de esos equipos y está claro que a nivel técnico-táctico también han dado un paso al frente, ¿no? Yo creo que han conseguido un equilibrio perfecto entre el juego combinativo del Barça e incluso en Europa de poder hacer daño también pues bueno, jugando al espacio y demás. Y a partir de ahí, pues ya te digo que al final eres campeón de Europa por algo y eres campeón de Europa también porque tienes una mentalidad ganadora y que no te conformas con lo que tienes, sino que siempre quieren más. Entonces, por eso pienso que no van a salir mañana de paseo al campo, ni mucho menos. Van a salir a ganar porque estoy convencida que quieren ganar la Liga a lo grande, que es ganando absolutamente todos los partidos. Tienen 128 goles a favor, tienen 5 goles en contra. Ya solo con esos números, pues bueno, ves un poco lo que son, pero luego habrá gente que diga, no, es que la Liga Española no tiene nivel, no, es que van a la final de la Champions y al mejor equipo de la Liga Inglesa, que se supone que la Liga Inglesa pues es de las mejores de Europa, le mete un 4-0 ya en el minuto 30. Entonces, yo creo que bueno, están ahora mismo a otro nivel, pero que bueno, que yo creo que vamos a tener nos tenemos que exigir allí a ir a competir y luego a partir de ahí pues que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Pero claro está que no podemos ir allí a ser parte de su celebración de la Champions League. Les haremos el pasillo como se merecen, con mucho gusto, y porque bueno, yo creo que ese también es muy positivo para la Liga Iberdrola, que un equipo de esta liga sea el campeón, porque pienso también que es la consecuencia del aumento de nivel que está teniendo esta liga en los últimos años, pero que luego cuando la árbitra pite el final, pues cuchillo entre los dientes y claro está que tenemos que hacer pues bueno, todo lo que se pueda para poder rascar algún punto de ahí. Carlos Taballa, Mundo Deportivo. Hola Ireia, buenos días, Egunon. Yo te quería preguntar un poco cómo te tomas estos últimos partidos de Liga, si sirve de preparación de cara a la temporada que viene o bueno, hay que centrarse únicamente en los partidos ahora mismo. Gracias. Mira, yo le he hablado con la plantilla porque cierto es que ya cuando ganamos el otro día, bueno, cuando ganamos al Logroño y luego también cuando conseguimos la victoria contra la Real, claro está que no estamos matemáticamente salvadas, pero con 37 puntos el equipo se va a salvar sí o sí, seguro. Entonces, no tenemos ya esa presión de estar jugándonos el descenso. Pero sí que es verdad que lo que tampoco podemos hacer es dejarnos llevar los últimos partidos, ¿no? Yo creo que ha sido una temporada dura, pues bueno, lo dije en alguna entrevista, lo he dicho, que incluso nuestra llegada a las primeras semanas fueron muy, muy duras, porque al final coges el equipo en el peor momento de la historia del Athletic femenino, ¿no? Y ves que el equipo pues que le cuesta salir de ahí y que bueno, que hemos tenido que trabajar un montón, y que bueno, que al final lo hemos conseguido sacar, pero ahora hay nuevos objetivos y estos nuevos objetivos son, hemos conseguido que el equipo vuelva a ser, digamos, un equipo competitivo, que yo creo que bueno, pues que en muchas ocasiones lo había perdido y ahora estamos compitiendo absolutamente en todos los partidos, y eso también lo tenemos que demostrar contra los rivales de arriba, ¿vale? Ahora tenemos Barça, tenemos Real Madrid, tenemos Levante, tenemos Sevilla, tenemos Depor, ¿vale? Y luego otra vez el otro partido contra el Barça. Y yo creo que es el mejor escenario posible el jugar contra equipos de arriba para demostrar que el Athletic vuelve a ser competitivo, ¿no? Claro está que luego, pues cuando juegas ante rivales que, pues bueno, que tienen el nivel que tienen en las plantillas, pues, hombre, pues claro está que tienes que hacer las cosas de manera excelente para ganar.
Pero bueno, competir, nos tenemos que exigir el competir de aquí a final de temporada, ¿no? Y luego, pues bueno, los partidos Sevilla-Depor, al final Sevilla lo tenemos 2 puntos por encima, creo que tenemos 2 partidos menos que ellas, pues bueno, también el ver la ambición que tiene esta plantilla de no dejarse llevar. Hablábamos del Barça, ¿no? De que si pueden venir relajadas, que si de celebraciones y demás. Al final, para mí, la mentalidad ganadora que tiene que tener una plantilla se ve en esos detalles, ¿no? Se ve en que, pues bueno, mañana el Barça saldrá a muerte a ganar el partido porque querrán ganar la Liga habiendo ganado todos los partidos. Y que nosotras también, a pesar de que estemos salvadas, la ambición de la plantilla de querer seguir mejorando y de querer acabar de una manera, pues bueno, buena la temporada. Y de cara a la temporada que viene también, los conceptos pues bueno, tácticos que estamos adquiriendo, la dinámica de trabajo y demás, el que sirvan para el año que viene, ¿no? Porque es verdad que hay cosas en los partidos que nosotros quizá no las ponemos en marcha, pues porque no las tenemos trabajadas, porque hemos entrado en un momento en el que la necesidad de puntos hace que te centres en algunos aspectos que son primordiales, pero que te gustaría también trabajar quizá unos aspectos secundarios. Entonces, bueno, ahora tenemos también la posibilidad estas últimas semanas de trabajar ya no solo los aspectos principales, sino los secundarios para que el equipo todavía sea mejor. Entonces, si de aquí a final de temporada pues no somos capaces de trabajar eso, los tendremos que trabajar en pretemporada y tendremos menos tiempo para trabajar otras cosas. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que nosotros como técnicos también ese es nuestro trabajo, ¿no? El hacer ver a las jugadoras que esto no se ha acabado. Y bueno, yo por lo que veo, la actitud que veo en los entrenamientos de las jugadoras es que quieren acabar bien la temporada. Entonces eso va a ser un poco... No es que estemos pensando en la temporada siguiente, pero sabemos que todo el trabajo que sigamos haciendo de aquí a final de temporada nos va a ayudar para comenzar mejor la temporada siguiente. Vale, y ahora te quería preguntar un poco por una jugadora, por Lucía, que creo que con el gol del otro día ha superado su mejor marca goleadora en el Atleti. Un poco, ¿qué me tienes que decir de ella? O ¿cuál es tu opinión de esta buena racha, Ireia? Gracias. Bueno, al final Lucía es una jugadora que es diferencial, ¿vale? Y es verdad que lleva 13 goles, pero tiene mucho margen de mejora, porque en los últimos partidos quizá, pues bueno, en las finalizaciones está fallando más de lo que le gustaría a ella y de lo que nos gustaría a nosotros, ¿no? Pero claro está que es jugadora diferencial. Para mí es como un pura sangre, ¿no? Es una jugadora que dentro tiene muchísimo para sacar, pero que todavía no hemos conseguido sacar la mejor versión de Lucía, ¿no? Y que nosotros como técnicos tenemos que buscar la tecla adecuada para sacar la mejor Lucía, y ella tiene que hacer también un gran esfuerzo por mejorar en aspectos que ella sabe que tiene que mejorar, ¿no? Y que le van a ayudar a dar todavía mayor rendimiento, porque ya te digo, es como tú dices, es la mejor marca en cuanto a goles pues bueno, en lo que lleva en el Athletic, pero que yo creo que Lucía todavía puede dar más de lo que está dando. O sea, podemos ver una versión de Lucía mucho mejor de la que estamos viendo. Sí, Carlos, ¿puedes terminar? Vale, pregunto yo. Vale, no, solamente te quería preguntar, Ireia, ¿cómo has visto a tu equipo en estos 2 últimos partidos que han sido ya ante rivales potentes? Habéis ganado uno, habéis perdido otro. ¿Cómo has visto a tu equipo en estos 2 últimos partidos? Muchas gracias. Pues mira, yo en los 2 partidos yo creo que hemos estado al nivel que el partido requería, ¿vale? Contra la Real tuvimos muchísimas ocasiones de gol, sobre todo en la primera parte que no aprovechamos, y el hecho de, pues bueno, el no estar acertadas en ese, digamos, en el área contraria hizo que el partido se complicara y que al final tuviéramos que remontar, yo creo que merecidamente, a pesar de que la Real también
pues bueno, estuvo bien y fueron mejores que nosotras en la segunda parte. Y luego contra el Atlético de Madrid, la primera parte estuvo muy igualada. En cuanto a ocasiones, nosotras tuvimos bastantes mejores ocasiones que ellas, pero nosotras cometimos de los 3 goles, el otro día lo dije, de 3 goles, para mí regalamos 2 goles. Y al final, cuando tú cometes errores tan groseros, contra los equipos de arriba es complicado ganar. O sea, porque, bueno, pues el segundo gol también se podía haber evitado, pero es un error asumible. Pero sí que es verdad que el primer gol y el tercero son errores que son groseros y que contra equipos de arriba pues hacen que no sumes puntos, ¿no? Porque yo creo que podíamos haber perfectamente sacado algún punto del partido del otro día, ¿no? Pero bueno, cierto es también que el equipo no arrojó la toalla en ningún momento y que el equipo compitió contra Real y que el equipo compitió contra el Atlético de Madrid con resultados opuestos, ¿no? Entonces, pues bueno, de cara al partido de mañana también, yo lo que les pido a las jugadoras es que compitan y que bueno, que claro está que al rival que nos enfrentamos y claro está pues que tenemos que hacer las cosas de manera excelente mañana y que tenemos que luego estar acertadas, pero por lo menos la imagen que yo veo del equipo es una imagen que me gusta. Luego ya estaremos más acertadas o menos acertadas con balón, que en eso también tenemos mucho aspecto de mejora. En los contraataques también yo creo que estamos haciendo daño, pero tampoco estamos acertadas en la finalización. Y luego a nivel defensivo el equipo está defendiendo bien, no le hacen tantas ocasiones de gol, ¿no? Entonces, pues bueno, a seguir en esa línea. Laura, ¿querías terminar tú? Sí, simplemente saber, no sé si cuentas con alguna jugadora tocada, si tienes disponibles a todas o cómo están. Gracias. Bueno, ayer bueno, tuvimos un percance con Marta Perea, que se hizo daño en el tobillo, tiene un tobillo que lo tiene un poco siempre, pues digamos que es el tobillo malo y se hizo daño. Y luego sí que es verdad que no recuperamos a nadie y también hay alguna jugadora pues que está un poco justa y que bueno, que hemos decidido dejarla aquí para que recupere para el partido del domingo. No porque estemos pensando en el partido del domingo, porque creamos que no tenemos opciones mañana, sino porque pienso que cuando tú te enfrentas a un rival como el Barça, yo creo que no merece la pena llevar a las jugadoras que están a medio gas y que están tiesas. O sea, mañana las jugadoras que salgan al campo tienen que estar al 100%, porque si no, sí que es verdad que no le trincas al Barça. Entonces, pues bueno, las jugadoras también que están un poco a medias, pues bueno, se quedarán aquí para ver si somos capaces de recuperarlas para el domingo, y las jugadoras que viajen serán las que están al 100%. Vale, eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko. Gracias. Agur. Agur. Vale, agur, agur.